Y nosotros ahora nos vamos a ir al contacto con Julio Bárbaro. Él es analista político, es una persona que tiene muchísimo conocimiento de la historia de nuestro país y bueno, creo que todos lo conocen ampliamente, pero concretamente nosotros lo quisimos tener hoy en El Otro Mundo, como decíamos en la previa del 24 de marzo. Julio, muchas gracias por el contacto, muy buenas noches, gracias por estar aquí en El Otro Mundo. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, primero que nada, son 50 años del golpe cívico-militar que azotó a nuestro país. ¿Qué reflexión le cabe? Que son 50 años de decadencia. Aquel país que sufrió el golpe, donde yo era diputado nacional, tenía una deuda externa baja, no tenía inseguridad, ninguna inseguridad, tenía una producción industrial. Éramos más que Brasil, a ver si nos cabe en la cabeza. Los aviones, estos que compramos ahora usados, los fabricábamos nosotros. Nosotros fabricábamos las locomotoras, los vagones. Éramos el país más integrado del continente, con una clase media sólida. Ese país, desde ese golpe al día de hoy, no paró de caer. Después podemos discutir si uno más, otro menos, pero la decadencia es absoluta. Eso es la reflexión de fondo. La destrucción de la industria. Martínez Dios puso a los bancos por encima del esfuerzo. Y a partir de ahí surgió esta sociedad fracturada. Si nos lleva un poco a lo que fue por qué el golpe, ¿no? A los años previos, muchos dicen en realidad el 24 de marzo fue una fecha, pero ya desde el 74 ya se venía pergeñando un golpe militar, pero a su vez no había, y por eso esta guerra permanente, ¿no?, de palabras entre aquellos que dicen no son 30.000 los desaparecidos, sí son 30.000 los desaparecidos, la guerrilla hizo lo suyo, hay que mirar las dos caras. ¿Qué nos puede decir y qué nos puede contar al momento? Claro, yo digo 10.000, a mí nadie me va a poner un número. Yo fui secuestrado, tengo exilio y secuestro. Ya que la historia no me la contaron, la viví. El tema de fondo es que lo central, los desaparecidos fueron un daño enorme, pero madres y abuelas fueron muy dignas en su lucha contra la dictadura. Esto está fuera de discusión. Pero la guerrilla no puede ser reivindicada. La guerrilla buscaba el golpe de Estado, lo convocaba. Ahora, algunos que hablan del golpe se olvidan de que en el 55 hubo un golpe y después siguieron los golpes de Onganía en el 66, después el de Lanús, el de Leviston. La Argentina, la parte, digamos, poderosa económicamente de la Argentina nunca fue democrática. Derrocó a Irigoyen, a Perón, a Frondizi, a Ilia. La memoria es esa. Y la guerrilla fue nefasta porque fue violenta en democracia. Y la violencia en democracia es traición a la patria. Cuando usted dice eso, seguramente uno de los sectores involucrados se enojan. No, tengo 84 años, la viví, sectores involucrados. Yo no conozco ningún guerrillero que haya hecho una autocrítica. No tenemos un Pepe Mujica, que fue Tupamaro, preso, volvió y se hizo político. No tenemos nosotros eso. Firmení, Vaca Baja, perdía, murió. Fueron personajes menores. Si a la guerrilla no tuvo justificación ideológica, no la tiene hoy. ¿Y qué recuerda de ese día? Si nos ponemos en contexto de lo que fue el gobierno de Isabel Perón, ¿no? De la vuelta de Perón a la Argentina y concretamente la presidencia de Isabel luego del fallecimiento de... Perón les entrega a la guerrilla. Porque la guerrilla nace con Onganía. Algún imbécil dice que Perón trajo a la guerrilla. Perón estaba en Madrid. En una época en que hablar por teléfono eran 12 horas de demora. La guerrilla la funda Onganía en la noche de los bastones largos. Yo era dirigente estudiantil en el 66. En el 68, digamos, en ese momento, con el golpe de Onganía, el libro de Regis Debray, Revolución en la Revolución, llamado La Violencia, se expande. Y ahí nace la violencia. Perón en su retorno está obligado a integrarla. Le da la gobernación, le da la presidencia y vice, le da la gobernación a Videgain de Buenos Aires, a Martínez Vaca de Mendoza, a Obregón Cano de Córdoba, a Ragone de Salta, les da un poder enorme. Y esos imberbes, como decía el general, volvieron a la violencia. Eso es lo que nunca se explicó. Y es muy triste, porque la guerrilla fue digna por su heroísmo, pero fracasada por su ideología. ¿Y usted cree que muchos jóvenes fueron arrastrados justamente por esa guerrilla? Claro que fueron. Yo
era militante en el 63, ya figuraba en los diarios, en primera plana, yo dije jamás voy a matar. Y estuve en contra de entrada. Ahora, yo me hice responsable del velatorio y entierro de los muertos de Trelew, del 22 de agosto. Yo me hice cargo de ir a Trelew, siendo diputado el 11 de marzo hasta el 25 de mayo, tuve más de un mes en Trelew. Yo traje los 2 primeros aviones deliberados de Trelew, así que yo no fui uno de derecha ni un represor. Pero nunca imaginé la imbecilidad de que en la democracia volvieran, después que el poder le diera a Perón todo, volvieran a creer que el poder estaba en la boca del fusil. Uh-huh. Y económicamente, usted dice, ¿cómo estábamos? Argentina florecía desde la industria, ¿verdad? Argentina era el país más importante del continente. Y eso estaba fuera de discusión. Después hubo altibajos, pero eran económicos menores. La Argentina, porque la muerte de Perón es un hecho importante. Ustedes después ven los contadores que le hacen cifras. Los hechos políticos son graves. Yo voté Perón Balbín, no pude lograrlo. Pero bueno, es otra historia. No hubo grandeza en la democracia. Balbín sí la tuvo. Uh-huh. Bueno, Isabel también fue manejada en ese momento por la fuerza, ¿no? Y por sí, lo que tenía hacia adentro. Digamos, yo estuve en contra de ella, yo fui muy respetuoso. Cuando fuimos al Cervantes, los que votamos Perón Balbín perdimos. La guerrilla quería el golpe. Hay cosas de la guerrilla que a veces nos olvidamos, Luis. Uh-huh. Se la reivindica por el heroísmo de la pérdida de la vida, pero el suicidio no es heroico. Ideológicamente no sabían de dónde estaban parados. Uh-huh. Julio, y usted, bueno, a lo largo, ¿no? En esos 7 años tan duros de dictadura, cuéntenos acerca de su vida, pero también lo que se veía desde afuera. Yo primero me obligan a irme del país, me voy a España, donde nace mi hija Carmela. Nos vamos con Pino Solana y Chunchún a Villa España y nos empiezan a decir que nos tenemos que ir. Después volví y, bueno, fui secuestrado en el 81 por la banda de Gordon, que era el cerebro de las 3A. Digo, pues yo no me quejo de eso, lo que me quejo es de la decadencia de la patria. Y quiero decir, como digo siempre, esa patria fue mal lastimada por Menem. Destruir el ferrocarril es una cosa que no se le ocurrió a nadie en la historia de la humanidad. Era para vender las vías. Fabricábamos las locomotoras y los vagones. Terminamos importando los durmientes. Hay decadencia porque en la importación hay coima y en la fabricación hay trabajo. Y esta imbecilidad que dicen los retardados mentales la protección es cazar en el zoológico. Todos los países del mundo son zoológicos, no existe un país sin Estado. Hay un grado de estupidez que es insoportable, es una decadencia del pensamiento y del patriotismo en Argentina. Andá a decirle a los brasileños que es cazar en un zoológico. La imbecilidad no tiene límite. Julio, le preguntaba justamente en esos años, ¿no?, de la dictadura, además de la muerte, de la apropiación de bebés, de todo lo que significó, ¿no?, como dolor para nuestra patria, desde el punto de vista de la economía, ¿cómo? La ley de identidad bancaria que hizo Martínez Dios, sí, puso bancos en todas las esquinas, y después vino Cavallo y los bancos que ganaban se las llevaban y los que perdían era una deuda para el país. No dejó una deuda. Isabel deja 5.000 millones. La dictadura de Martínez Oro sube a 47.000 millones. Y Alfonsín no pudo salir y Menem regaló lo que quedaba. Menem fue la corrupción en estado puro. Uh-huh. ¿Y qué es el peronismo dentro de lo que es justamente la defensa de la libertad, de la democracia? Muchos dicen el peronismo justamente tampoco fue democrático. ¿Cuándo? Perón fue tan democrático que su despedida la hace con Ricardo Balbín. Uh-huh. Entonces, se dicen estupideces, ya la estupidez es una moneda diaria. Se discute el 55, pero el 73 es una democracia transparente. Después la guerrilla la convierte en un caos. Pero viene la 3A y todo ese conflicto. Pero quienes se equivocan realmente son los guerrilleros con la violencia. El peronismo no es nada ya, es un recuerdo que da votos. Pero es una etapa de la patria como fue el radicalismo. El patriotismo duró hasta los golpes militares. Onganía, Lanús, Leviston, eran dictadores dignos, más patriotas que el turco Menem, porque no vendían el país, lo defendían.
Uh-huh. En estos momentos, ¿qué está viendo usted con nuestro país? ¿Qué está viendo usted? Sobre todo, bueno, porque ha habido un cambio importante, ¿no? Y recordemos, bueno, lo que significó en su momento Néstor para el movimiento de abuelas. Pero luego, bueno, esto ha sido como una guerra entre los que piensan de una forma, los que piensan de otro, y la famosa grieta, hasta llegar a tener una expresidenta presa. Yo creo que realmente lo de la cárcel de Cristina para mí está fuera de discusión, es un problema de ellos. Yo fui amigo de Néstor y Cristina y me corrí, como me corrí del señor Menem, como me corrí del señor Macri. Yo veo en el presente una sin salida. No hay democracia para enemigos, no se inventó. La democracia es entre opciones que se respeten. Si es entre enemigos, como lo hace ahora Milei, o como la hizo Cristina, no hay democracia. Hay un estallido al final. Milei va a ir cayendo, no puede ser reelecto porque los votos ya se le van yendo. La miseria que siembra es enorme. Va a quedar algún encuestador que le va a dar buenos puntos, pero como se lo hizo a Macri, le daban puntos que no tenía. Siempre hay un encuestador que se alquila barato, pero de fondo, la Argentina hoy no tiene salida, no tiene luz. La miseria crece y la esperanza no llega, porque no está la esperanza en la destrucción del Estado. Ningún país del mundo lo hizo. La imbecilidad no tiene rumbo. Hoy yo lo veía al canciller de España rompiendo relaciones con Argentina y sentía vergüenza. Julio, a nivel internacional, ¿no? Tenemos un presidente que justamente va a dar charlas, siempre vinculado al sector de extrema derecha. Pero digo, dicen, bueno, realmente Argentina va a ser o va a volver a ser el granero del mundo. Esto en el contexto de una guerra, de una increíblemente tercera guerra mundial, o no sé si podemos llamarla así, pero ¿cómo ve esa figura a la cual, bueno, se le dieron todos los votos, se le dio toda la esperanza, inclusive muchísimas empresas están creyendo en que, bueno, por lo menos esto de la inflación está siendo contenida, el dólar no sube? El pasado como verbo, estaban creyendo. Ya lo de Roca tiene 70.000 empleados en el mundo, ya está. Digo, es muy triste, ya se acabó, la imagen de Milei se fue cayendo y ahora no tiene salida. Digamos, además, en la guerra en que estamos metidos, yo me pregunto, ¿qué aportamos? Nada. ¿Y qué recibimos? Nada. Somos el único país metido ahí entre dos grandes que se pelean con una historia que no es la nuestra. Nuestra participación ahí es el grotesco. Y es la pérdida de la historia de la política argentina que dio un Saavedra Lamas, que dio un premio Nobel de la Paz, que dio la neutralidad como eje de la política exterior. Y hoy estamos en este grotesco. No se puede romper con la historia gratuitamente, ni se debe. Julio, y bueno, también como para tener un análisis, una visión suya, por supuesto se respeta la visión de todo el mundo, esta radio es absolutamente pluralista y nos gusta tener distintas miradas y distintas opiniones. Hace un ratito usted habló del golpe económico que da, bueno, justamente el poder económico, el golpe que lo da el poder económico. En este caso, ¿usted cree que puede haber un golpe por parte justamente del poder económico en la medida en que se ve muy bien el sector financiero, por ejemplo, pero tenemos que ver la cuestión de la industria, la cuestión de las pymes, el tema del cierre de fábricas, etcétera? ¿Hay mucho de relato en este sentido por parte del propio gobierno? ¿Es lo que se está creyendo o realmente puede haber justamente un golpe? No estoy hablando de un golpe de Estado, pero sí esto de que le van bajando va bajando la imagen, va bajando las encuestas y tenemos a la vuelta ya el 2027, las elecciones. Yo creo que no hay ningún golpe, es una autodestrucción. ¿Autodestrucción? Sí, usted dice que el sector financiero anda, se están cerrando bancos. La morosidad es la más alta de los últimos 20 años. Si la gente no puede pagar la cuota, los bancos están cerrando sucursales. Digo, estamos en una situación de sin salida. A ningún país del mundo se le ocurrió destruir el Estado. Este ejemplo nuestro es un ejemplo ridículo, frívolo. Nadie le va a dar un golpe, se va cayendo solo. Y los medios que usted y yo veíamos hace 2 meses, totalmente oficialistas, hoy los vemos hablando del caso Libra o del caso del jefe de gabinete, que es más un grotesco que otra cosa, ¿no?
Ujú. Bueno, esto de las elecciones, la que ha vuelto a aparecer la figura de Macri con el PRO, si bien al PRO prácticamente lo había enterrado la Libertad Avanza y decían, bueno, vamos a teñir el país de violeta, pero ya está asomando la cabeza Macri, como una opción a lo que es el peronismo o, bueno, Axel Kicillof, sin ir más lejos, porque tampoco hacia adentro del propio peronismo también hay diferencias absolutas, abismales. Sí, yo creo que el peronismo es un nombre, es un sello de... Cristina tiene el sello y no tiene ninguna provincia, ninguna. Y si se logra sacar de encima a Cristina y a Massa es una opción. Si no, vendrá otro. Lo que necesitamos es el patriotismo, no el peronismo. Ujú. Y en el tema de los gobernadores, ¿se acuerda que se habló tanto de esta unión de los gobernadores que querían estar en el centro, ni de un lado ni del otro? ¿Se debilitó también esta posibilidad a partir justamente de las negociaciones dentro del Congreso por temas que le interesaban al gobierno de Milei y cuestiones que a su vez se negociaban para las provincias? Los gobernadores pobrecitos dan vergüenza. Es, digamos, es como los radicales con peluca. Hay un punto donde la obsecuencia degrada al obsecuente. Y no quedan gobernadores sobrevivientes de esto. Salió tercero Puyaro, salió tercero Torres, van cayendo todos uno tras otro. Han disuelto el radicalismo. La obsecuencia, los vientos de la etapa se llevaron a algunos que no van a tener cómo volver a la política. Ujú. ¿Y cómo ve Mendoza? Porque siempre los mendocinos es como que nos la creemos, decimos que Mendoza es distinta. ¿Cómo ve Mendoza usted como analista político y bueno, con todos los movimientos que se han dado de fichas dentro de nuestra provincia, especialmente entre el radicalismo y la Libertad Avanza? Yo lentamente creo que el radicalismo va a volver a tener fuerza y que provincias como Mendoza o Córdoba, que son las más distantes de la media, porque yo vengo a hablar en Tucumán antes de hace, son otro mundo. Digo, hay provincias de clase más media alta o más mejor ubicadas económicamente. Pero yo imagino que la decadencia de Milei va a arrastrar a todos en la misma medida en la lealtad que le han tenido y profesado a sus teorías. Por ejemplo, Alfredo Cornejo, nuestro gobernador. Sí, sí, por ejemplo, con Alfredo Cornejo, sí. Sí, eso pasó siempre, pues no vamos a inventar nada. Cuando aparece un tema y van todos detrás, después se acaba el tema y se acaban los seguidores. Ujú. ¿Cree a nivel internacional en la decadencia de Trump prontamente o no? Cuando uno habla de la decadencia de Occidente, se refiere a Spengler. Yo creo que Trump es una figura que no ha sido importante. Yo veo como Estados Unidos y Rusia son dos poderes donde los ricos son muy ricos y los de abajo se arrastran. Dicen la decadencia europea. Europa es el único espacio de la humanidad donde la educación y la salud, la integración social, sigue siendo parte de esa visión del mundo. Lo más desarrollado en la humanidad es Europa. Y a veces creemos que eso es la decadencia, que la agresividad es el futuro. No es cierto. Y los chinos están dando una lección de silencio, y la India también. Ujú. Entonces, Occidente está perdiendo su etapa, y no está mal que lo haga. Por último, Julio, me gustaría un mensaje sobre todo para la gente joven. Recordemos que la gente joven es justamente los que han sostenido el proyecto de llegada al poder de Javier Milei, con algo que veían del otro lado que no había alcanzado, ¿no? Con 20 años de kirchnerismo y a su vez un poderío, podemos decir, por parte de las redes sociales. Milei gana a través de las redes sociales, de TikTok, etcétera. Hay una falta también en general de profundizar en la lectura, en el pensamiento crítico, etcétera. ¿Qué le diría usted a un joven que en este momento nos está escuchando y que tal vez diga, bueno, si este es un programa antiguo, no sé, el hecho de conversar con alguien que tiene 80 años o con Sí, una periodista que ya es grande, que ya lleva 30 años en los medios? yo le diría, primero, huyeron de Alberto Fernández, que fue el peor gobierno de la historia. Eso estaba bien. Sí. No estaban huyendo de nada. Estaban saliendo del kirchnerismo, que se había convertido en algo patético. Patético, sí. Entonces, uno a veces huye del mal. Ahora, huir del mal no implica ingresar al espacio del bien. Es apostar de nuevo. Yo le digo a los jóvenes, tienen frente a ustedes el mejor desafío de la vida, que es participar de devolverle el destino a una patria. Se puede ir a Europa a vivir en un país ya hecho, pero si quieren en serio, digamos, trascender, eso está acá, en la Argentina.
Y trascender es lo más importante que le puede pasar a un ser humano. En manos de ustedes está, por encima de radicales, peronistas, recuperar el patriotismo. Solo se impulsa lo que se ama. Amen la patria y la van a llevar adelante. Y no olviden nunca, gobernar es, en alguna medida, buscar la unidad, es pacificar y dar trabajo. Y entre enemigos no hay democracia, es entre adversarios. ¿Quién ve frente a la figura de Milei? ¿Qué hay frente? ¿Qué hay? Porque eso es lo que muchos te dicen. No, hoy está aquí, pero si no hay nadie es peor para él. Porque la forma más grave de debilitarse un gobierno es cuando no tiene contrincante, cuando solo se cae en el ring, que parece borracho. De la Rúa se cayó solo. Igual, y si lo ves hoy, una buena imagen. No es mi amigo ni lo conozco, pero es una imagen que está fuerte. Bien. Julio, gracias por el contacto. Le mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros aquí. Que esté muy bien.